Por acompañarnos una vez más al ciclo de conferencias y mesas de diálogo Ciencia por México. El día de hoy nos acompañan la bióloga Carla Peregrina Oropesa, coordinadora de proyectos Comunicación e Información Estratégica. El doctor José Antonio Sánchez Barroso, catedrático por oposición de Derecho Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Marisol Ángeles Hernández, investigadora titular por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien viene un poco retrasada, pero se va a incorporar posteriormente. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y la doctora Refugio Rodríguez Vázquez, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, INVESTAR. Invitamos a la bióloga Carla Peregrina Oropesa a subir al estrado a dirigir su mensaje de bienvenida. Buen día a todas y a todos. En nombre de la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, la doctora Elena Álvarez Villarroses, me permito darles la más cordial bienvenida a este recinto y continuando en esta serie de eventos de Ciencia por México, me permito saludar al doctor José Antonio Sánchez Barroso, quienes, bueno, ya me presentaron, no voy a mencionar solamente los nombres, a la doctora Marisol Ángeles Hernández, al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, a la doctora Refugio Rodríguez Vázquez y a la maestra Eva Domínguez García, que hoy en día nos acompañan aquí en el presidio. Muchas gracias y gracias por el público que está aquí presente y quienes están presentes también a través de la transmisión en vivo. En 1955, 11 destacados científicos encabezados por Bertrand Russell y Albert Einstein lanzaron un documento mediante el cual se hacía un llamado a los científicos del mundo para reunirse y discutir el rol de la ciencia y de los científicos en la sociedad. En 1957 se constituyeron las conferencias PAWASH, impulsadas por aquel manifiesto, y en 1995 la iniciativa recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en disminuir el papel de las armas nucleares en asuntos internacionales y a más largo plazo en eliminar dichas armas. Hace unos días, 64 años después de la iniciativa de Russell, Einstein y sus 9 colegas, el encabezado de una entrevista periodística realizada a un científico mexicano decía: el pueblo mexicano debe confiar en el trabajo que hacen los científicos. Y no puedo dejar de pensar de nuevo, como un poderoso ejemplo a seguir, que la misión de las conferencias PAWASH es acercar a la visión y la racionalidad de las ciencias para propiciar una comprensión a las amenazas que pudieran estar asociadas con el avance de la ciencia y la tecnología en general, como un deber moral de las y los científicos de discutir los beneficios y riesgos del producto de su trabajo. Kuhn reconoce que quienes protagonizan la investigación son individuos de carne y hueso, con filias y fobias, sistemas de creencias, valores y deseos inherentes a su naturaleza humana. Por ello es preciso que tanto científicos, tecnólogos, políticos, ciudadanos y ciudadanas se involucren y comprometan en anticipar y evaluar las posibles consecuencias no deseadas de los desarrollos científico-tecnológicos mediante un constante debate y reflexión acerca de los deberes éticos de las investigadoras e investigadores en su trabajo. La historia demuestra que las discrepancias entre científicos con frecuencia están asociadas a intereses que sobrepasan aquellos que implican el compromiso con la verdad y con el bienestar de la sociedad. Desde el caso de los clorofluorocarbonos y su patente, incluida en la descalificación en su momento de Mario Molina y sus colegas Crutzen y Frank, hasta el aún actual debate acerca de los riesgos asociados con el cultivo, consumo y comercialización de los organismos genéticamente modificados. Es evidente que el asunto trasciende la ciencia y que los y las científicos deben, con responsabilidad, reconocer los límites de sus experticias y allegarse de otros expertos en otros ámbitos, en especial, aunque no exclusivamente, el de la filosofía, la epistemología y la ética. Hoy en día, la discusión en el ámbito de la filosofía de la ciencia y de la epistemología no solo corresponde a iniciados, se convierte en una herramienta para pensar y repensarnos, en donde políticos, ciudadanos, tecnólogos, científicos tenemos que estar involucrados, no podemos estar ajenos. Y es ahí donde, para pensar y repensarnos en esta propuesta científica, donde las humanidades, esa H en medio de la palabra CONACYT, asume un rol importante, fundamental y necesario, del cual ya no podemos escaparnos ni debemos
ser ajenos en esta nueva forma de construir ciencia por México. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Damos paso ahora a la mesa de diálogo Principios éticos y derechos humanos en ciencia y tecnología. Cedo la palabra a la maestra Eva Bermúdez García. Antes que todo, es un placer y un gran honor estar aquí compartiendo este espacio con nuestros invitados en la mesa, con los asistentes a este foro y con quienes se suman a la discusión desde las diferentes plataformas electrónicas. Para dar comienzo a esta mesa, le voy a pedir por favor a la doctora Refugio Rodríguez Vázquez que comience con su participación. Ella obtuvo el grado de doctora en Ciencias por la Universidad Estatal de Colorado y actualmente es investigadora titular en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería y del programa de doctorado en Nanociencias y Nanotecnología del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Se le han otorgado varios premios y distinciones a nivel nacional e internacional y por sus trabajos de investigación, pero también por las tesis de los estudiantes a quienes ha dirigido. Cuenta con más de 180 publicaciones y ha graduado a numerosos doctores y maestros en ciencia, así como estudiantes de licenciatura. A la fecha ha brindado más de 100 conferencias internacionales y cursos de posgrado en distintas instituciones reconocidas, y su labor en pro del medio ambiente ha incidido en los campos de la salud humana y en la conservación de la flora y de la fauna. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenos días a todos. Agradezco al CONACYT la invitación que me ha hecho para poder conversar aquí sobre un aspecto muy importante que debe considerarse no solo en la vida cotidiana, sino también en el quehacer científico, porque es un grande compromiso nosotros como científicos, como formadores de nuevos científicos o también otros personas altamente calificadas que inciden en la industria. Este foro de Ciencia por México es un foro adecuado para poder expresar algunos aspectos de importancia como es la ética, y en sí la mesa son principios éticos y derechos humanos en ciencia y tecnología. Para mí pues, es un gran honor el poder compartir con los ponentes esta mesa, y espero que podamos transmitir algunas de las preocupaciones que tenemos los científicos, que bien se dijo, tenemos que considerar muchos aspectos cuando realizamos la investigación, sobre todo en cuestiones relacionadas con la parte química, con la parte de biotecnología. Venía escuchando por ahí un comentario que hay cloro radiactivo en la Antártica, y esto pues realmente también es un motivo de preocupación, porque así como el Chernobyl nos dejó muchos problemas en el ambiente, y que si está localizado en cierto sitio, a final de cuentas llegan este tipo de contaminantes a puntos donde difícilmente podríamos considerar que se tiene este tipo de contaminantes. Y hablo de los más fuertes, no los contaminantes radiactivos. Tenemos otro tipo de contaminantes, como son los orgánicos, que también es un problema muy fuerte. Los contaminantes orgánicos, hablamos de plaguicidas que son aplicados en los campos, en la agricultura, que muchas veces no consideramos que puedan tener tanto efecto en la salud, en el ambiente, en flora y fauna. Y en este sentido, la preocupación dentro del trabajo que realizamos en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, consideramos diferentes aspectos de ética, y no solo de cómo estamos trabajando con las diferentes investigaciones que se realizan. En particular, me he enfocado a la parte de desarrollo de tecnologías sustentables, aún con la formación que tengo, que es en química, en ingeniería química.
para mí una preocupación es cómo estamos manejando el campo agrícola, que es uno de los más que se han descuidado hoy en día. La ética afecta en todos los niveles. En nuestro caso, como impulsores de la ciencia, nos afecta en la formación de estudiantes, en cómo conducimos los experimentos, en cómo publicamos también y cómo todo esto afecta a la ciencia. Estamos formando estudiantes de altísimo nivel que son el reflejo del trabajo, no solo la parte de investigación científica, sino los aspectos también de ética que debemos de cuidar. En mi caso, ha sido una preocupación continua. En algunos foros con estudiantes que mayormente también visito, no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en Latinoamérica, que hay una preocupación fuerte de cómo estamos haciendo ciencia en México. Y nos toman como un país que puede mostrar cómo se está realizando esta ciencia. No solo por los avances científicos y tecnológicos, sino también qué mostramos a nuestros estudiantes. En ese sentido, leí aquí un libro, este libro fue elaborado por Martina Luja y Andrea Birke del INECOL, Instituto Nacional de Ecología, que es uno de los centros CONACYT. Ellos escribieron este libro, El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior. Es un libro que tiene muchísimos mensajes, fue editado por la Academia Mexicana de Ciencias y por un fondo de cultura. Es muy enriquecedor. Cuando yo conocí este libro hace tiempo, preocupada por este quehacer científico, me di cuenta que había cometido algunas faltas de ética. A veces no sabemos que estamos causando estos problemas, esta ética de decir, bueno, un ejemplo, voy a publicar lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo es, bueno, en mi caso estoy aplicando ciertos microorganismos para eliminar contaminantes, por decir muy breve. Pero voy a presentar los mejores resultados. No, aquí una falta de ética es no presentar también lo que no nos salió. Esto nos indica y nos ayuda a que más adelante alguien más no lo realice. Lo mismo es en publicaciones nacionales que en internacionales. A nosotros se nos pide y se nos evalúa por las publicaciones internacionales. Revistas de alto impacto que puedan comunicar este quehacer científico en el cual somos apoyados en todos los sentidos, desde la licenciatura, la maestría y el doctorado por el CONACYT mediante becas. Damos a conocer estos nuevos adelantos científicos que realizamos los académicos en México y que son difundidos a nivel internacional. Pero hay algo también que puedo pensar una reflexión. En México también necesitamos revistas nacionales, y las hay, y están catalogadas en el CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, que nos evalúa, donde también podemos incluir este tipo de investigación, dar a conocer en México de una manera más sencilla, en nuestro idioma también, los trabajos que desarrollamos. Está bien a nivel internacional, pero también hay que hacerlo en México. Y sobre todo, trabajos que sí están resultando apropiados, trabajos que no necesariamente nos puedan dar buenos resultados. Y eso hacemos muchas veces. Publicamos las tesis, decimos lo mejor que haya. Ahora decimos, no, incluyamos
todo el material. Las tesis son publicaciones también para nosotros, a veces difícilmente consultadas por digamos, un público en general, pero sí llega a haber consultas muy particulares, más hoy en día con estos, digamos, redes, con la tecnología que nos permite accesar a tesis que muchas veces decimos, bueno, se quedan en el escritorio, se quedan en la oficina, pero que hoy en día, a través de la base de datos que se crean en las diferentes instituciones, nos permite acceder a estos desarrollos que deberían convertirse también, en muchos casos, en patentes, en innovaciones tecnológicas que podrían ser de mucha utilidad en muchas universidades. Ahora, la ética no es solo los buenos y malos resultados, es cómo publicamos. Muchas veces con la situación de querer seguir adelante con las puntuaciones que se nos pide, estamos publicando doblemente algún trabajo. Bueno, no me incluyo, ¿verdad? Porque por algo las enseñanzas con los estudiantes ha sido siempre el comportamiento ético. Pero sucede a menudo que esta palabra que decimos puntitis nos llega a afectar. Nos llega a afectar porque no solo estamos publicando algo que ya publicamos, pero también vienen las malas enseñanzas a los estudiantes. Entonces, sí preferimos tener un nivel, aunque sea lento, en cuanto a ir ascendiendo a no solo las categorías superiores en cada institución, sino también en el Sistema Nacional de Investigadores, en N aspectos que luego nos demandan, como cuando se dan algunos premios, se requiere también ver la trayectoria. Pero si lo vamos haciendo de manera pausada, es mejor hacerlo súbitamente y caer en aspectos de estas malas prácticas de ética. Así podemos mencionar muchos aspectos que lo menciona Aluja. Esto lo discutimos en varios foros, en la institución, en otras instituciones más. Invitamos a varios de los autores de este libro para discutir los diferentes aspectos que deberíamos considerar en la academia, en este quehacer científico que estamos realizando para tener ciencia de buena calidad en México. No es nada más poder conseguir niveles altos en todo, muchas publicaciones, pero hay un aspecto que nos norma perfectamente el CONACYT, el SNI, son los criterios de calidad. No es cuánto publico, no es cuántos alumnos vamos a graduar, a preparar para que vayan ellos a la industria, a otras universidades, como para seguir generando el conocimiento, que es lo que también estamos nosotros enfocados a esta parte de generación del conocimiento. Y también, ahorita vamos a tocar el otro punto, la parte de innovación tecnológica. En ese sentido, hemos colaborado, hemos visto los diferentes aspectos que se tocan en este libro y que ojalá se pudiera retomar muchos de los aspectos que a veces uno dice, bueno, pues no sabía, no consideraba que esto era una falta de ética. En una investigación, convertirla o decir una publicación confeti. Un nuevo logro, publicarlo varias veces. Esa es la publicación confeti que mencionan en este libro. La otra parte, dar créditos a los estudiantes que han participado en el proyecto. Siempre va de primer autor, el investigador va como autor de correspondencia, pero hoy en día los graduados tienen que tener también
una plataforma, un currículum, y ahí se les da la oportunidad también de que ellos también puedan participar como autores principales en algunos artículos. De esa manera vamos formando investigadores de buen nivel. Y así podemos hablar de diferentes aspectos en cuestión de ética que nos compete. Hay uno muy importante: ¿cómo podemos hacer esta ciencia? Si realmente estamos apoyando, en el caso, al ambiente, a la sociedad, flora y fauna, con proyectos que sean sustentables, que es actualmente uno de los aspectos que se maneja en la ciencia en biotecnología. No usar tampoco, no trabajar con organismos modificados. Yo estoy muy de acuerdo. Yo considero que las tecnologías sustentables nos pueden dar muchísimo más. Tecnologías que no nos afecte al ambiente, que nos afecte a la salud. Esas tecnologías las hemos propiciado de tal manera de impactar al ambiente, a lo que es la salud del suelo, la salud del agua. No usar contaminantes que puedan afectarnos, incluso algunas tecnologías. Yo estoy en la parte de biotecnología y también pertenezco a otro programa de nanociencias y nanotecnología. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si realmente los compuestos que estamos empleando puedan no tener un efecto en el ambiente y en la salud humana. Es una ética que debemos de considerar al realizar la investigación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si realmente también estamos siguiendo las normas de seguridad, si no estamos afectando también los derechos humanos de los estudiantes, del personal que está también a cargo de nosotros. No solo son estudiantes, son colegas, son personas que puedan estar expuestas al trabajo cotidiano que realizamos. En ese sentido se ha trabajado muchísimo. Ahora también pertenecemos al Comité de Seguridad e Higiene para protección de la población de la institución. Esto se replica no solo en una institución de educación y desarrollo científico y tecnológico, también se puede aplicar en diferentes instituciones como las empresas, que es donde van nuestros estudiantes y pueden replicar muchas de las enseñanzas que les proporcionamos en cuestión de ética y valores humanos también. La parte que había mencionado de innovación tecnológica es un compromiso también de los científicos. No es solo tener un alto grado en el Sistema Nacional de Investigadores o tener premios, sino también en dejarle algo al país. ¿Qué necesita el país? ¿Cuáles son las demandas de la población? Y en ese sentido, hemos también trabajado en ver qué es lo que requerimos. El desarrollo de tecnologías, el innovar las tecnologías a partir de la ciencia básica es muy importante. Algunas veces dicen, en México necesitamos tener aplicaciones tecnológicas, desarrollos tecnológicos, pero siempre estos van acompañados del conocimiento científico, del seguimiento del método científico que lo aplicamos día con día, aún en nuestros hogares, aplicamos ese método científico. Conocer cuál es el fenómeno que nosotros necesitamos descifrar, las hipótesis, el desarrollo de la tecnología, la metodología que pueda llevarnos hacia aceptar o rechazar las hipótesis que nos hemos planteado con respecto a un fenómeno que nos planteamos. Y en ese sentido también podemos nosotros innovar más rápidamente con también menos recursos,
para poder generar las tecnologías. Sí es factible. Algunos investigadores se enfocarán más a la parte científica, habemos algunos que vamos por la parte básica, pero también la parte de tecnología, de innovación, y en continuo podemos estar generando esas tecnologías para beneficio de la población. Eso es algo que hemos considerado en Cinvestav, en biotecnología, de poder generar estas tecnologías que sean de beneficio al ser humano, a lo que es flora y fauna, y de esa manera poder cumplir con este compromiso que tenemos como científicos en México y transmitirlo también al resto de Latinoamérica, que es donde mayormente también hemos incidido como institución. Les agradezco la atención y estaremos en la discusión posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar paso a la intervención del doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente es investigador titular A de tiempo completo, coordinador del área de Derechos Humanos y enlace de la línea de investigación institucional Conflictos Sociales y Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Lo escuchamos, doctor. Gracias, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a estar en este espacio de reflexión sobre ciencia, sobre tecnología, desde la perspectiva de los derechos humanos y de la ética. Yo lo que quisiera hacer en mi intervención es una intervención de carácter general, es centrarme en la discusión sobre los derechos humanos. Lo hago así porque es mi especialidad. Voy a dejar de lado la discusión sobre principios éticos, aunque como todos y todas intuirán y ya se ha colocado sobre la mesa, tienen una profunda relación, una muy estrecha relación con el marco de los derechos humanos. Sin embargo, por razones de tiempo, nos han dicho que en 15 minutos debemos terminar, por razones de tiempo me voy a concentrar entonces en el tema de los derechos humanos. Y como nadie hasta este momento sobre la mesa ha colocado el tema de los derechos humanos, y esta es una comunidad muy plural, pues voy a aprovechar los primeros 2 minutos para recordarnos a todos y todas qué es eso de los derechos humanos, y a partir de eso comenzar a trazar algunos puentes de relación entre la ciencia, lo que hacemos, los científicos. Eso. Bueno, primero, como saben, como todas y todos saben, pues los derechos humanos están en la cúspide. Quizá la metáfora no es la más apropiada, porque esto nos lleva a pensar en la pirámide, una pirámide con una punta, ¿no? Que es una metáfora que utilizó Kelsen, que es el padre del positivismo jurídico, que hoy está bastante golpeada, digamos, la pirámide, para bien y para mal. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que los derechos humanos se encuentran vuelvo otra vez a la metáfora, la punta más elevada en el ámbito de mayor jerarquía en el campo del derecho. Forman parte de la Constitución, ahí están consagrados, y de los tratados internacionales que conjuntamente, Constitución y tratados internacionales, forman algo que la Corte, en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, ya ha denominado como parámetro de regularidad constitucional, bloque de constitucionalidad. Eso significa que hoy tenemos tratados internacionales y Constitución como el conjunto de normas que rigen, que son la columna vertebral y rigen la estructura de las democracias constitucionales o del Estado constitucional. Son las normas que vertebran el orden jurídico e institucional en un Estado de Derecho, una democracia constitucional. Por lo tanto, nada que exista jurídicamente, nada, puede ir en contra del contenido de estos derechos. Cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier circular, cualquier norma oficial, cualquier norma mexicana, todo lo que ustedes imaginen, producido sobre todo institucionalmente, tiene que ajustarse al contenido de esos derechos. Si no ocurre así, esa norma, esa circular, ese reglamento, puede ser expulsado del orden jurídico por ir en contra de la Constitución y de los tratados. Esto nos ha costado trabajo entenderlo en este país. Sin embargo, a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, los derechos humanos se han convertido en figuras omnipresentes.
¿no? Impactan todo el orden jurídico, incluso el orden civil, mercantil, penal. Antes pensábamos a los derechos humanos en el ámbito solo de lo constitucional, sin embargo hoy digamos que su capacidad de penetración sobre el orden jurídico es muy potente y muy profunda. Y por eso es necesario que hoy todos los ciudadanos, legisladores, funcionarios públicos nos familiaricemos con estas normas, y no solo con esas normas, que en las constituciones y los tratados son muy generales, sino con los estándares que han ido creando organismos expertos, cortes nacionales, estándares internacionales, o sea, órganos especializados en la interpretación de los tratados internacionales, que están facultados para llevar a cabo esa interpretación autorizada y que son vinculantes para nuestro país. Vinculante significa obligatorios para nuestro país. Por lo que se refiere al campo de la ciencia, la investigación, la formación, existen un conjunto de normas constitucionales e internacionales en las que conviene poner especial atención, y yo me voy a centrar en ello. Y me refiero a la interpretación conforme, así lo exige el artículo primero, tenemos que interpretar de manera conjunta el artículo 4 de nuestra Constitución, su párrafo 12, que establece el derecho de acceso a la cultura, que debe leerse en interpretación conforme con el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo con el artículo 15.1b del PIDESC. ¿Sí? Siempre que hablamos los abogados son horribles porque empezamos a dar... Ahora espero intentar salir de ese laberinto seco, árido, e ir a contenidos, ¿no? Bueno, ambos artículos, tanto el artículo 4 como el 27 como el 15, con diferencias, establecen un derecho fundamental, que es el derecho a participar en el progreso científico y sus beneficios, el denominado derecho a la ciencia. Existe un derecho a la ciencia, está regulado internacionalmente y tiene un pie en nuestra Constitución a través del párrafo 12 del párrafo 12 del artículo 4. No solo está ahí, está también en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en el Protocolo de San Salvador, en la Carta de la Unión Africana, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O sea, es un derecho que ya ha ido, si bien todavía, digamos, podemos pensarlo como un derecho en construcción, está adquiriendo consistencia propia, tiene autonomía, guarda una relación estrecha con otros derechos fundamentales y existe. Tiene, por supuesto, una relación muy intensa con el derecho a la cultura. Ambos derechos hacia donde apuntan es a intentar asegurar las condiciones necesarias para que todas las personas, ya se dijo sobre la mesa, nos dediquemos continuamente, todas y todos, no solo los científicos, a reflexionar críticamente sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, sobre el mundo en el que estamos viviendo, y que tengamos todos y todas, no solo los científicos, la oportunidad y los medios de interrogar, investigar y aportar conocimientos con ideas y expresiones. Evidentemente este derecho a la ciencia está fuertemente vinculado con el derecho a la libertad de expresión, la libertad de todos de buscar, recibir, producir información, con el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. No se puede participar en la discusión pública sobre los asuntos que más atañen a un país si no tenemos conocimiento, no solo científico, sino conocimiento en general, y por supuesto incluso el derecho de todos los pueblos a su libre determinación. Tampoco se puede pensar la libre determinación de los pueblos, y no me refiero solo al pueblo mexicano, sino también a los pueblos indígenas, si no es en una estrecha relación con el derecho a la ciencia. Un aspecto esencial del derecho a la ciencia se refiere a las oportunidades que se dan a individuos y a pueblos de tomar decisiones informadas después de conocer las posibles mejoras que los progresos científicos nos ofrecen y también, por supuesto, sus efectos secundarios y peligrosos. La ciencia, como saben, puede también generar efectos negativos y nocivos sobre la sociedad. Se ha discutido mucho en la universidad, y aquí afuera tenemos una exposición preciosa sobre el maíz. Se ha discutido mucho sobre los posibles efectos nocivos sobre los transgénicos. Entiendo que la doctora Anglés va a colocar el tema del principio precautorio que se relaciona con esto. Y también el derecho a la ciencia, pues como más o menos obvio, es requisito de realización de otros derechos humanos. Y así lo dice el PIDESC. La plena utilización de los conocimientos teóricos y científicos es clave, por ejemplo, para avanzar en el derecho a la alimentación. Así lo dice el PIDESC en su artículo 11.2.
Es evidente también la relación con el derecho a la salud. La salud y la ciencia van de la mano, el derecho, la posibilidad de conocer y de avanzar en el conocimiento científico y de entender las formas, distintas formas de resolver los problemas de salud, está fuertemente vinculado con el conocimiento. El agua, no lo digamos, la vivienda, la educación, el medio ambiente. No sabríamos nada del entorno en el que estamos viviendo, ni del calentamiento global, ni de la sexta extinción de las especies en las que estamos metidos, si no fuera por esas aportaciones de la ciencia. Por lo tanto, está estrechamente relacionado con los derechos humanos el derecho a la ciencia. Luego, ¿qué es eso del derecho a la ciencia? ¿Cuál es su alcance normativo? ¿Qué contenido tiene ese derecho a la ciencia? Bueno, en primer lugar, rápidamente, ciencia, la podemos entender, no nos vamos a entretener, eso es complejísimo, pero como conocimiento verificable y refutable. Y los términos beneficio de la ciencia y progreso científico, pues lo que expresan es la idea de generar un efecto positivo en el bienestar de las personas y en la materialización de sus derechos. Poder participar de los beneficios de la ciencia no solo abarca los resultados y conclusiones científicas, no es que todas las personas deben poder tener acceso a esos resultados, sino que deben poder tener acceso a todo el proceso científico, sus métodos y sus instrumentos. Es un derecho que abarca todo el conocimiento científico y la producción del conocimiento científico, no solo lo que los científicos hagan y nos brinden desde las universidades. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese derecho y por lo tanto qué obligaciones tiene el Estado? Esto es importante decirlo aquí, en el CONACYT, porque es una institución estatal y tiene obligaciones. El CONACYT no es un ente aislado del Estado de Derecho, está inserto en el marco del Estado de Derecho, produce normas jurídicas y a partir, más bien, es una institución que produce la organización, lo voy a decir de una forma muy rápida, probablemente equivocada, pero lo que hace el CONACYT es a grandes rasgos distribuir los recursos, generar líneas de investigación. Todo eso evidentemente está dentro de un marco jurídico, por lo tanto el CONACYT tiene obligaciones. ¿Cuál es el contenido del derecho para entender qué obligaciones tenemos todos? También las universidades públicas son entes públicos, pero como estamos en este centro, me gustaría trazar algunos ejes sobre esas obligaciones estatales. Primero, acceso de todas y todos, sin discriminación, que este es un eje fundamental que atraviesa todos los derechos humanos, a los beneficios de la ciencia. Este es un primer elemento fundamental. Segundo, oportunidades para todos y todas de contribuir a la actividad científica y a la libertad indispensable para la investigación. Segundo elemento fuerte de contenido. Tercero, la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones. Y cuarto, un entorno favorable para la conservación, desarrollo y difusión. Voy a desarrollar dos de ellos y con eso termino. En primer lugar, derecho de acceso. Bueno, esto significa, voy a desagregar el contenido de ese derecho, que el conocimiento, la información y el progreso debe de hacerse accesible, ya lo dije, a todas las personas sin discriminación. Derecho de todos a ser introducidos e informados sobre los principios descubiertos, sobre los principios científicos. Eso significa, a grandes rasgos, dicho de forma más coloquial, popularización de la ciencia, o sea, ciencia fuera de la escuela, fuera de los cubículos. Es la posibilidad de que las personas puedan acceder al conocimiento científico, no necesariamente teniendo que ir a una biblioteca en un centro público. La ciencia tiene que extender sus tentáculos para poder llegar, sobre todo, a donde es más difícil que llegue. Y la obligación de no discriminación, que está cruzando transversalmente todos los derechos fundamentales, exige eliminar los obstáculos de iure, o sea, de derecho, y de facto. O sea, aquellas condiciones materiales que impiden sobre todo que las personas en situación de mayor marginación, de mayor exclusión, puedan acceder a la ciencia. Por lo tanto, el CONACYT, ya aterrizando, desde el CONACYT deberían de emprenderse medidas positivas para que las poblaciones excluidas, en pobreza, con discapacidad, en fin, con esa serie de características establecidas en el artículo 2 de la Constitución relativas al tema de la discriminación, puedan acceder a la ciencia. Esto implica también
producir investigación de alto efecto social con mecanismos participativos para determinar las necesidades de los sectores más excluidos. Problemas de seguridad alimentaria, medio ambiente, solución a problemas de pobreza, gestión del agua. Digamos que el Estado mexicano, a través del CONACYT, no solo, a través también de sus universidades y todos los centros de pensamiento, están obligados a emplear incentivos y financiación dirigida a promover la investigación apropiada para resolver estos problemas. Principalmente, por ahí tenemos que empezar. Hay un principio fuerte en la Constitución que es el principio pro persona, que se puede desagregar en el principio pro debilis. Eso significa la obligación de comenzar a vencer los obstáculos que impiden que las personas accedan a sus derechos fundamentales, empezando por las personas que se encuentran en situación de mayor debilidad. El segundo elemento es libertad para investigar. Esto es muy relevante, no me detengo en ello. Significa a grandes rasgos que la actividad científica debe estar libre de interferencias del poder, y eso significa poderes públicos y poderes privados. Estas son obligaciones estatales, no es un catálogo de principios. Esto está establecido en el derecho internacional y México ha firmado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de donde deriva este conjunto de obligaciones. Y tercer lugar, la obligación que tiene el Estado de incluir la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones. Y esto obliga a dos cosas, a grandes rasgos. Obligación de proteger a todas las personas, comenzando por los más excluidos, contra las consecuencias negativas de ensayos científicos o de aplicación de la ciencia. Léase, por ejemplo, o así lo quiero leer yo, tecnología puesta al servicio de la acumulación de capital con la consecuente destrucción de espacios de vida, megaproyectos, ciencia minera, ciencia agroindustrial, que pueden significar avances, pueden aparentar ser grandes avances científicos, pero que en su aplicación material están generando la destrucción de territorios, el despojo de comunidades de sus bienes comunes, el despojo de sus recursos hídricos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, derivada de esta obligación de participación de los individuos, la necesidad de asegurar que se haga investigación científica sobre asuntos importantes, incluidos, por supuesto, y quizá comenzando por ahí, los que son importantes para los grupos excluidos. Esta es una obligación del Estado. Termino. Este conjunto de obligaciones desprendidas del marco internacional, dicho de una forma muy rápida, muy general, en 15 minutos, nos obliga, pienso yo, a pensar el tipo de ciencia que estamos haciendo y también los métodos que estamos utilizando para pensar y para construir conocimiento. Yo creo que es difícil imaginar, cuando menos en el ámbito de las humanidades, que es en el ámbito en el que yo me desempeño, cómo se puede producir investigación con alto efecto social desde nuestros cubículos. Esa idea de la separación del sujeto que investiga y del objeto que se investiga, esa idea de la objetividad científica, esa idea de la separación entre ciencia e ideología, forman parte, desde mi punto de vista, de algunos de los principios epistemológicos y metodológicos de los marcos del pensamiento dominante, según los cuales la ciencia se produce en espacios silenciosos, alejados de la realidad, con una distancia necesaria para lograr la objetividad. Yo creo que es muy importante que repensemos eso, que repensemos esos marcos metodológicos, esos marcos epistemológicos, que los pensemos críticamente. Es importante que hoy en México nos pensemos a nosotros mismos como investigadores, como investigadoras, el papel de nuestras instituciones científicas, su función en la sociedad y el conocimiento que estamos construyendo y con quién lo estamos construyendo, cómo lo estamos construyendo y con quién lo estamos construyendo. Yo creo en la ciencia que se hace o que se puede hacer, no solo esa, pero creo en la ciencia que se produce en acompañamiento de procesos y sobre todo de procesos de defensa de los grupos más desfavorecidos. Hay principios a los cuales podemos acudir, el principio de praxis auténtica de Paulo Freire, que todos lo conocen, ¿no? Paulo Freire, con esto termino, nos recordaba que hay que hacer ciencia evitando el activismo sin teoría, o más bien hay que utilizar la praxis auténtica en el ámbito de la ciencia para evitar el activismo sin teoría, que nos lleva a cualquier sitio, un activismo que no tiene una orientación científica, teórica, que no puede pensar sus problemas, que no se puede pensar a sí mismo, nos puede llevar a cualquier lado, pero también hay que reflexionar críticamente sobre el verbalismo, que es esa teoría sin acción que no nos lleva a ningún sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Ahora escuchemos a la doctora Marisol Ángeles Hernández, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, con sobresaliente cum laude por unanimidad. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y del Programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, así como de diversas facultades de Derecho de universidades públicas y privadas en el país. Es además autora de publicaciones sobre tópicos en materia jurídico-ambiental y ponente en seminarios de carácter nacional e internacional. Ha recibido la Medalla al Mérito Ciudadano 2018 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, debido a las aportaciones en defensa de los derechos ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas. El Premio Nacional Malinali para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en noviembre del 2016, entre otros. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenos días a todas y todos. Evidentemente, quiero empezar por agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la invitación, a todos los presentes por estar aquí dedicándonos un tiempo para la escucha y la reflexión, y pues a todos los que nos siguen en la transmisión vía remota. Bueno, pues yo creo que de alguna forma vamos a retomar en este momento lo que ya se ha dicho por mis colegas en la mesa. Entonces quisiera comentarles que voy a tratar de integrar los elementos ciencia, tecnología y sostenibilidad, teniendo como punto de partida ciencia por México, y agregaría para quién, por quién, a costa de qué y de quiénes, ¿no? Que tendríamos que ir como reflexionando en ese sentido. Ya nada más para integrar los tres elementos, cuando estamos refiriéndonos a ciencia, ya se dijo, pues es este conjunto de conocimientos producidos mediante el conocimiento científico, que obviamente es verificable y también refutable. Tiene que ver con la tecnología, que tiene a su vez como estas teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de este conocimiento científico, y la ética, como estas normas morales que rigen nuestra conducta humana. Recordemos que ya desde Aristóteles se hablaba de esta priorización de la razón, la virtud y la prudencia, ¿no? La prudencia para definir el qué y el cómo, que también se ha traído en esta mesa. Además, tengamos como claridad que el eje central del desarrollo científico y tecnológico se apuntala en las necesidades de los seres humanos. Entonces, estamos viendo si realmente son necesidades reales o tenemos que estar satisfaciendo necesidades creadas, necesidades artificiales. Los avances científicos y tecnológicos nos obligan a replantear la concepción de la vida y la muerte y los paradigmas del progreso y del bienestar, a costa de qué estamos dispuestos a lograrlos. Esta justificación moral de la ciencia y la tecnología se apuntala en la contribución de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el conocimiento del ser humano y de su ambiente, y luego pues la dominación que se tiene sobre ellos, y por el otro, el bienestar humano, que debe ser sin dañar a la sociedad y sin afectar el medio ambiente. Entonces tendremos que estar ponderando nuestros fines. La responsabilidad moral también implica qué hacemos con este conocimiento especializado del que somos detentadores. Tenemos que saber, implica una responsabilidad moral, y debemos elegir entre las diversas acciones posibles, teniendo como eje transversal la dignidad humana. Los principios éticos, como base de la protección del medio ambiente y los derechos humanos, los tenemos que estar visualizando en su interrelación y en su interdependencia, además como un elemento fundamental para apuntalar la toma de decisiones informada, como ya se mencionó. Nosotros hoy día tenemos una serie de evidencias de que estamos haciendo un mal uso del desarrollo científico y tecnológico en el país. Nuestros ríos lo demuestran, nuestros suelos lo demuestran, nuestro campo lo demuestra, nuestra gente lo demuestra. Algo estamos haciendo mal en materia de uso de ciencia y tecnología. Hoy, nuestra, digamos, eje de actuación, que es la Agenda 2030, que estamos tratando de incorporar los diferentes países miembros de Naciones Unidas, entre ellos México, pues está justamente integrando una serie de derechos humanos de los que ya hablamos previamente, y todos estos derechos a su vez están permeados por una serie de principios éticos, científicos y tecnológicos. Si nosotros hoy queremos hablar de la calidad del medio ambiente, necesariamente esta se vincula con la salud y el bienestar, pero también se vincula con el acceso al agua potable y al saneamiento, con el derecho al desarrollo, a la alimentación, con el fin de la pobreza,
Y entonces empezamos a ver cómo están interconectados todos estos derechos. Por lo tanto, es importante aplicar estos principios para garantizar el acceso a la justicia, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades y, por supuesto, adoptar decisiones con la debida participación social. Evidentemente, todo esto también debe estar permeado por las políticas no discriminatorias y a favor del desarrollo sostenible. Protección del medio ambiente y derechos humanos implica interrelación e interdependencia, tener esta conciencia y esta claridad de estos elementos. El derecho al medio ambiente sano, a su vez, se vincula con otros muchos derechos, como el derecho al agua, a la salud, a la alimentación y al desarrollo, como vimos previo en la Agenda 2030, pero también se materializa con la calidad de vida y con la dignidad humana propiamente. Las obligaciones ambientales derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este punto implica que tengamos que aplicar los principios de progresividad también registrados o normados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la prevención, precaución, contaminación como medida de reparación, quien contamina paga, también son principios que rigen nuestra actuación y que deben estar claros en nuestra política pública. No obstante, lo que hemos visto en la política pública ambiental en este país es que estamos apostando por la reparación, por la remediación, lo cual materialmente y técnicamente los científicos no me dejarán mentir, es prácticamente imposible. Y entonces acabamos en una compensación de naturaleza económica que no ayuda a nada ni a nadie. En materia ambiental, por tanto, deben prevalecer los principios preventivo y precautorio en lugar del principio reparador. Prevenir es una de estas obligaciones estatales en materia de derechos humanos y como parte de estas obligaciones hay que poner énfasis en esta debida diligencia. Los que son abogados saben que el principio de la debida diligencia deriva del derecho internacional público y es nuestra obligación de buena vecindad con el otro. Cómo debemos comportarnos y cómo debemos tomar acciones para no afectar el medio ambiente y la salud de nuestros estados vecinos. Eso mismo se debe aplicar al interior de nuestros países, en nuestros estados, en nuestras comunidades, en nuestras regiones. A partir de ello se comprometen los estados a prevenir de manera razonable las violaciones a derechos humanos. ¿Y cómo medimos esta razonabilidad? Esta determinación implica el deber de prevención verificado ante casos concretos, tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias del caso. En este sentido, es muy importante que las medidas permitan anticipar impactos ambientales, impactos a la salud, a la cultura, al desarrollo, relativos a los estudios de impacto ambiental, las consultas públicas, la transparencia y el acceso a la información sobre actividades que impliquen un riesgo de suyo. Ya decía Ulrich Beck, vivimos en las sociedades del riesgo. Aquí estamos, aquí nos tocó vivir. Pero podemos gestionar el riesgo, tenemos el deber moral y la obligación estatal de gestionarlo. De ahí la importancia de garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Como saben ustedes, hemos firmado el Acuerdo de Escazú, que justamente lo que pretende es lograr un instrumento jurídicamente vinculante respecto de estos tres derechos en la región de Latinoamérica. Paradójicamente, pues es algo que reclamamos, que asumimos, que reconocemos en diversas sentencias, tanto nacionales como internacionales, pero que no logramos dar el salto y ratificarlo, ¿no? Para que el instrumento entre en vigor. Respecto de las obligaciones de procedimiento de los estados en relación con el medio ambiente, pues están estos tres derechos instrumentales, a la información, a la participación y a la justicia. No voy a profundizar más porque ya el doctor Gutiérrez los refirió. El principio de prevención, como ustedes saben, se apuntala en la evidencia científica. En estos datos sobre los impactos producidos por determinadas actividades, lo que nos lleva a la obligación de tomar medidas para evitar que estos daños se materialicen. Y si ustedes se fijan en esta sentencia que pronunció la Corte Internacional de Justicia en el 97, nos afirma que en la esfera de la protección ambiental, la vigilancia y la prevención son necesarias, ya que el carácter frecuentemente irreversible de los daños causados al medio ambiente y las limitaciones inherentes al propio mecanismo de reparación deben de orientarse a evitar la materialización de este tipo de daños. Y vean qué noble es la política ambiental.
no es un problema de leyes, no es un problema de política, es un problema de operadores y de sujetos obligados, de confianza, de principios, de buena fe. Si ustedes revisan el capítulo de evaluación de impacto ambiental en la Ley Ambiental, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y todas sus réplicas estatales que hicieron casi un copy-paste, se van a dar cuenta que el instrumento de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de buena fe. De hecho, se dice manifiesto. ¿Quién manifiesta? Quien va a llevar a cabo la obra o la actividad tiene la obligación de manifestarle a la autoridad en qué consiste esa obra o actividad, cuáles son los posibles efectos negativos de la misma y cómo plantea minimizarlos o compensarlos. Pero ¿cómo lo vemos nosotros como sujetos obligados? Como la oportunidad de engañar a la autoridad. Al fin que ni tiene inspectores, al cabo que nunca vienen, no les da la vida para revisar. Y ahí estamos comprometiendo nuestra ética, nuestros valores y nuestros principios. Y estamos generando resultados negativos para toda la sociedad. Este principio de evaluación ambiental está desde el principio 17 de la Declaración de Río 92, está prácticamente en todas las legislaciones ambientales nacionales. Y vean que es un instrumento totalmente de buena fe. Cuando nosotros hablamos de prevención se escucha fácil, pero esa prevención se desdobla en una serie de acciones. Esa prevención implica el deber de regular. ¿Por qué? Porque sabemos que hay posibilidad de causar daño. Entonces, bajo este contexto, hay que regular, hay que adecuar la normatividad interna para impedir que terceros, tanto nacionales como extranjeros, vulneren derechos humanos. Hay que identificar y regular actividades riesgosas y regularlas, no solamente dejarlas a las buenas prácticas internacionales. Jurídicamente hablando, ¿qué es una buena práctica internacional? Estrictamente hablando, no podemos ejercer o exigir que se cumpla con una buena práctica. Y hay actividades como la fracturación hidráulica, como los transgénicos, como la captura y almacenamiento de CO2, que no los podemos dejar a la buena práctica. El deber de supervisar y fiscalizar también se enmarca en el deber de prevención y para ello hay mecanismos adecuados, independientes de supervisión, sanción y reparación. No podemos tener en un solo ente las actividades o las funciones de inspección y sanción, como sucede hoy día con la Agencia de Seguridad Nacional y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Es un sinsentido, por decirle de manera decente. Luego, pues también en este deber de prevención contamos con la obligación de requerir y evaluar estudios de impacto ambiental. Ya les dije en qué consiste el manifiesto de impacto ambiental y luego qué hay por parte de la autoridad. Pues esta obligación de revisar este manifiesto que le presenta el sujeto obligado para ponderar y en su caso autorizar o no un proyecto y también estar en posibilidad de agregar medidas adicionales. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que si una práctica o actividad impone riesgos previsibles y evitables, entonces es el Estado quien tiene la obligación de prevenir la violación a estos derechos y la falta de debida diligencia para prevenir esta violación implica responsabilidad del Estado. ¿Qué es el Tren Maya? Sí, ya está la vía, pero no es lo mismo tener una ruta con una salida y una llegada, abrir 17 paradas en esa ruta que va a implicar abrir carreteras, vías de acceso, centros de comunicación, la vulcanizadora, la gasolinera y entonces vas a fragmentar todo el ecosistema y vas a generar daños ambientales y sociales bastante grandes. No basta tampoco tener legislación interna si a pesar de esta legislación se conculcan los derechos humanos. Entonces, a veces tenemos legislación de simulación. Ya tenemos una ley, ok, pero ¿qué implica esa ley? ¿Esa ley realmente es una ley que está protegiendo derechos o que a partir de ella se están legitimando la violación de derechos, lo cual es aún más grave? Y finalmente el principio precautorio. El principio de precaución, a la inversa del de prevención, se basa en la incertidumbre científica. Nos coloca ante una hipótesis de un riesgo no mensurable. Bajo esta lógica, justamente la incertidumbre científica, la falta de certeza científica es la que posibilita establecer medidas de protección para evitar causar un daño grave e irreversible. Obligaciones estatales frente a este principio, ya se pronunció también la Corte Interamericana y nos dice que con base en el principio pro persona del que
nos habló el doctor Gutiérrez, hay que apelar al principio precautorio para proteger la vida de las personas. Y en este contexto también otro esfuerzo que está ahora en Naciones Unidas, pues es esta adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Un pacto mundial que recoge una serie de principios, una serie de valores éticos y morales, como el principio precautorio. Pero ustedes vean, es un pacto que no se quiere asumir con efectos vinculantes, ¿no? O sea, los estados están reticentes a que esto realmente adquiera un elemento de exigibilidad internacional, ¿no? Todo el mundo reconoce la necesidad del derecho al medio ambiente sano, todo el mundo reconoce la interdependencia de este derecho con muchos otros, sentencias, artículos, tratados, resoluciones, informes, muy bien, pero a la hora de asumir un instrumento jurídicamente vinculante, ¿no? Nos damos un frenón en seco. Entonces, ¿qué está pasando? Que no queremos realmente asumir el compromiso. El principio individuo pro natura es este principio a través del cual se pueden resolver las incertidumbres a favor de protección del medio ambiente. Es un paso clave justamente para definir la incorporación de una ética de la sostenibilidad ambiental en el sistema legal y en el Estado de Derecho. También es un mandato interpretativo general para la justicia ambiental, ya que cualquier conflicto de esta naturaleza debe prevalecer siempre aquella interpretación que favorezca la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces, los principios de derecho ambiental, ¿qué naturaleza jurídica tienen? ¿Cuándo los aplicamos o cuándo no? ¿Qué valor normativo? Bueno, en este caso del Río de Hierro se pronunció en el 2005 también la Corte Internacional de Justicia y nos dice que los principios de derecho ambiental son potencialmente aplicables a todos los miembros de la comunidad internacional en toda la gama de actividades que se llevan a cabo o autorizan. Y respecto de la protección de todos los aspectos del medio ambiente, agua, suelo, flora, fauna, ecosistemas, salud, seguridad humana, clima, pues estos principios hacen referencia a la conservación, gestión, prevención, desarrollo sostenible y protección para las generaciones, ahí dice futuras, pero pues obviamente también presentes y futuras. Proteger el medio ambiente es garantizar la supervivencia humana y el desarrollo económico. Es este círculo que tenemos que aprender a cerrar, entender que somos parte del problema y por tanto parte de la solución. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora. Y por último, vamos a escuchar las palabras del doctor José Antonio Sánchez Barroso. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, obteniendo todos sus grados con mención honorífica. Además, tiene estudios de maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático actualmente por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de Ética en la División de Estudios de Posgrado de esta misma facultad y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor. Gracias. Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, al igual que mis colegas, quiero agradecer sinceramente al CONACYT que organiza estos foros, muy especialmente a su titular, la doctora María Elena Álvarez, a la doctora Carla Peregrino, y por supuesto al maestro Raimundo Espinosa. Llevo más o menos 10 años perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores, sin contar el tiempo que fui becario en mis estudios de maestría y doctorado y en el extranjero además, y nunca habíamos tenido las puertas abiertas del CONACYT, ¿no? Solamente veníamos a dejar nuestras cajas cuando eran cajas en su momento, aquí al sótano, y a recogerlas, ¿no? Pero nunca habíamos tenido esta apertura realmente de pues, un organismo institucional encargado de llevar las riendas de la investigación del país, pues que precisamente los investigadores pudiéramos expresar en este mismo foro nuestra opinión, lo cual en sí mismo ya es un gran avance. Me voy a referir yo en mi breve intervención a algunos aspectos éticos de la ciencia, ¿no? Como se ha titulado, La ciencia por México. Ortega y Gasset, a principios de siglo, decía,
una persona tiene que ser consciente de todos aquellos acontecimientos que ocurren en su tiempo. Y decía que cada generación, más o menos, decía de 30 años, se compone de unas características que puede referirse como nuestro tiempo. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta de cuáles son estas características de nuestro tiempo, ¿no? ya pues prácticamente culminando los primeros 20 años del siglo XXI, yo creo que son dos, no excluyentes por supuesto, pero dos que quiero comentar ahora en relación al tema que nos ocupa. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la libertad, ¿no? Hoy, en nuestra sociedad, cada uno en lo individual gozamos de más y mayor libertad que nunca antes. Si bien creo que el proceso emancipador del individuo surgió después de la Revolución Francesa, en la que su pretensión fue precisamente esa, de reconocer una calidad moral del sujeto para tomar sus propias decisiones, pues a partir del siglo XIX, XX y ya ahora en el XXI se ha considerado concretamente. ¿Qué significa? Que se le reconoce hoy más que nunca a cada una de las personas la posibilidad de tomar decisiones en relación con su vida, con su muerte, su sexualidad, sus creencias, su propia personalidad, etc. ¿Y por qué este valor de nuestro tiempo es tan importante? Ya se refirió en alguna de las intervenciones anteriores, porque sin lugar a dudas no podría haber ciencia, no podría haber generación de conocimiento, no podría haber ese apasionamiento de la verdad si no fuera por la libertad. Es el presupuesto ético y es el presupuesto jurídico fundamental. Una libertad de cátedra en la que pues mucho se ha estandarizado, o vamos a decir, mucho se ha puesto como un estandarte de muchos discursos, sobre todo políticos, la libertad de cátedra. Hace falta definir exactamente qué es la libertad de cátedra. Yo creo que es algo que tiene que ser en nuestro tiempo. Sin el ánimo de abordar totalmente el tema, la libertad de cátedra asume no una arbitrariedad por parte del profesor, sino reconocer una autonomía en cuanto a la forma didáctica, en cuanto a las metodologías que asume el profesor para exponer los propios temas. Y en segundo lugar, que si existen varias teorías que explican un mismo fenómeno, yo creo que debe dar a conocer todas ellas a los alumnos, y la libertad de cátedra incumbe de que el propio profesor pueda asumir una postura propia en cualquiera de una de estas posturas. Pero también está la libertad de la investigación, y los que realizamos investigación profesional es lo más, insisto, lo más fundamental. No solamente en trazar las propias líneas de investigación, sino en la posibilidad de que se puedan reflejar con toda apertura los resultados de una investigación. Es un presupuesto, insisto, fundamental. Y el otro factor de nuestro tiempo es el desarrollo científico. Indudablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho evidente de que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, pues poco a poco va llegando a cada uno de nosotros, ¿no? Desde lo más elemental, que quizá comenzó siendo la televisión, los coches, etcétera, y pues ahora pues parece que no vivimos o podemos vivir tan cómodamente sin los gadgets, etcétera. Y me voy a referir a 3 manifestaciones de este desarrollo científico hoy de nuestro tiempo ineludible, ¿no? A finales del siglo XX es cuando realmente se empieza a controlar el proceso de muerte. Antes muchos procesos biológicos que conducían invariablemente a la muerte, hoy son fácilmente controlables. Y muestra de ello es que la mayoría de las personas, y lo podemos corroborar con los seres cercanos, la mayoría de las personas ya no muere en casa, sino ya muere en un hospital, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, después de todo un proceso llamado técnicamente descarnizamiento terapéutico, de alargar la vida lo más posible. Así surge, por ejemplo, la bioética, ¿no? De que ya no solamente se pregunta si matar a una persona o permitir su muerte es bueno o malo, sino ahora, por ejemplo, las grandes encrucijadas de la bioética es hasta dónde
permitir o hasta dónde han de llegar esos cuidados que hoy técnicamente son posibles, pero dónde quedaría la dignidad de la persona. Un segundo aspecto es que, por ejemplo, las distancias hoy ya no se miden en kilómetros, sino, pues hoy la distancia ya se miden en bytes. ¿Qué significa esto? Lo reflexionaba un poco antes de venir aquí, preparando la participación. Pues hace unos años sería impensable de que una conferencia pudiese ser transmitida en tiempo real a cualquier persona y prácticamente a través de cualquier dispositivo. Eso ha revolucionado la manera de hacer ciencia. Yo creo que uno de los retos que asume también cualquier institución educativa, pública o privada, y el Consejo como rector de la investigación en México, que ya lo habló la doctora Rodríguez, es cómo transmitir el conocimiento científico a toda la población a través de estos medios. Ya las distancias ya no son un pretexto, ¿no? Recuerdo las disposiciones del Código Civil, ¿no?, que decían que la notificación se tardará más dependiendo de los kilómetros que haya a partir de que se emita, donde se reciba. Esto ya es impensable, ¿no? Hoy realmente tenemos que replantear de cuál es el papel que tiene la ciencia en asumir estos nuevos cambios. Y segundo, pues al final del siglo XX nos preguntábamos de los derechos de los animales y cómo estos deberían de ser reconocidos en alguna protección jurídica, etcétera. Si bien sigue siendo un tema pues actualmente latente, igualmente pendiente quizá hasta el punto de vista legislativo, pero hoy en la bioética se discute otro tipo de problemas, otro tipo de realidades, y es la inteligencia artificial. Hasta el punto de que podríamos llegar a plantear de que así como en un momento reconocimos los derechos de las personas, es decir, no vamos a establecer distingos a priori de quién es persona y todos vamos a tener esa protección, después hemos dado el paso o queremos dar el paso al reconocimiento de unos derechos de los animales, insisto, sin postularme ahora la conveniencia o no de esta postura, pues ahora estamos hablando de una inteligencia artificial y luego posiblemente de unos derechos que ésta pueda tener. ¿Por qué hablo de todo esto, de nuestro tiempo? En 1919, Max Weber pronunció una conferencia a los estudiantes de la Universidad de Múnich, en la que tituló su conferencia, fueron dos conferencias, La ciencia como vocación y la política como vocación. Y yo me voy a referir a una de ellas, la ciencia como vocación. Y lanza postulados éticos muy interesantes. Y básicamente hace la distinción de dos tipos de investigadores, de dos tipos de profesores. Y dice, por un lado están los profesores que viven de la ciencia. Y dice, se presentan a la escena como unos empresarios, y utiliza la expresión como el boss americano, se presentan como unos empresarios en que buscan ascender en su medio a través de la especialización. El científico que vive de la ciencia, dice Max Weber, es un científico altamente especializado. Conoce mucho de algo, pero ignora el resto. Pero dice, lo más preocupante de este tipo de personaje, de este tipo de científico, es que no se interesa por la verdad, sino simplemente de cómo ir ascendiendo en ese grado de especialización. Y si traemos este personaje, el científico que vive de la ciencia, a nuestro tiempo, al siglo XXI, quizá todos hemos caído en la perniciosa dinámica que se ha generado y que ahora entiendo que se trata de romper, insisto, me congratulo con ello, de que nos hemos convertido en ocasiones científicos que vivimos de los puntajes, científicos que vivimos de la indexación, científicos que vivimos de unos niveles reconocidos nacionalmente, y hemos abandonado realmente la pasión que nos debe de mover en nuestra actividad, que es la verdad. Conocer la verdad, difundirla a través de los pares y también divulgarla en toda la sociedad. Pero dice Max Weber, también existe el científico que vive para la ciencia. Y dice Max Weber, ¿cuál es la característica de este científico? Y lo dice muy románticamente, pero realmente tiene un trasfondo filosófico. Dice, es el que se entrega con el alma
a una vocación. Y dice, ¿cuál es esta vocación que tiene el científico? Es precisamente la verdad. Y yo creo que si traemos este discurso, insisto, de Max Weber a nuestro tiempo, hoy el CONACYT, los científicos, los investigadores, tenemos esa gran oportunidad de revirar de cómo se ha convertido la investigación por mucho tiempo, de que hemos vivido de la simulación, posiblemente, y reconducir y entregarnos, como lo decía Max Weber, con el alma a una vocación de servir a una sociedad a través de lo que nos es propio, a través del estudio, a través de la reflexión, a través de la divulgación de las ideas. Creo que esto es sumamente fundamental. Para terminar mi intervención, me voy a referir a la ética en tres aspectos o dirigido a tres entidades. Uno es la ética del investigador, ¿no? Del que también ya la doctora Rodríguez nos habló un poco. Poco a poco ha surgido, sobre todo en el ámbito internacional, las publicaciones más serias ya empiezan a tener también criterios éticos de publicación. Y aquí se relacionan básicamente en cuestiones de metodología, de cómo citar, de hacer referencia a las personas que realmente trabajan en las investigaciones, de los impactos que tienen cada una de las revistas, etc. Pero creo que nos hemos quedado allí. Creo que la ética del investigador se ha quedado a una cuestión metodológica de referir las fuentes de su información, de no publicar simuladamente el mismo resultado en varias veces, sino creo que la ética del investigador, insisto, debe de profundizar más en la ética de la persona, en que realmente asuma un compromiso con la libertad y los recursos públicos y privados que se le han puesto en sus manos. Y eso es fundamental. Los investigadores que recibimos no solamente parte de nuestra labor, un sueldo, como cualquier actividad, sino también los investigadores que recibimos recursos públicos, puede ser a través del financiamiento de un proyecto, puede ser tal vez también a través del estímulo que se nos da como miembros del CONACYT. Saber que eso nos compromete aún más con la responsabilidad que tenemos con la sociedad, de que nuestro trabajo realmente sirva para un beneficio social, para resolver problemas que nos están aquejando a todos y no nada más que me sirva a mí para ascender como especialista en un escalafón nacional. También la ética de la investigación, no solamente del investigador, sino de la investigación. También ya se habló aquí. Con la caída de la bomba atómica, ese fue un parteaguas para decir: el científico no solamente se debe preguntar por lo que es su investigación, sino también por el impacto que va a tener en la sociedad. Y hoy en día yo creo que ningún tipo de investigador se puede decir, bueno, pues me es ajeno cualquier empleo que se vaya a hacer del resultado que yo estoy ofreciendo. Y un tercer aspecto es la ética institucional. Un concepto poco explorado en Latinoamérica, un poco más en la Europa central. Y en este caso se refiere a la ética del CONACYT. ¿Cuál ha de ser la ética del CONACYT? Insisto, y estamos en un momento histórico fundamental para replantear qué tipo de investigadores quiere fomentar el CONACYT. Aquellos que viven de o aquellos que viven para. La ética institucional es fundamental, no solamente como forma de organización de las personas que trabajan en esa institución, sino también por la proyección que se da a las personas que confían en esta institución sus causas de su propia actividad. ¿Qué significa esto? Que fomentar la ciencia y la tecnología no solamente se hace a través de dar dinero, ¿no? Por supuesto que el dinero es fundamental, es un medio fundamental para realizar la labor científica institucional en centros, en universidades, laboratorios o en la soledad inclusive de un cubículo, como lo decía el doctor Gutiérrez, sino también ver hacia el futuro.
lo cual implica de que hoy tiene la grandiosa oportunidad del CONACYT de ver no solamente las cosas como son en la ciencia, hoy en México, sino cómo pueden ser las cosas o cómo puede ser la ciencia en México en un futuro muy cercano. Y esa es la ética, esa es la responsabilidad que ahora ha asumido históricamente el CONACYT. Para cerrar mi intervención, refiero que estamos en un momento de muchos factores que hacen más compleja el tratamiento de la realidad, pero que nuestro tiempo, sobre todo a los investigadores, nos lleva a redoblar el esfuerzo por una responsabilidad en dos vías: en asumir este compromiso en la verdad y lo que ella implica, defender la verdad con todas sus consecuencias, pero también asumir la responsabilidad social que hoy tenemos los investigadores. Un tema irónicamente olvidado, pero así como se habla de la responsabilidad social de la empresa, también tenemos una responsabilidad social de la ciencia, una responsabilidad social de la investigación, una responsabilidad social del CONACYT. Solamente lanzo algunas ideas. Yo creo que lo más rico de este foro pues, es el debate que se pueda generar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora invito a los presentes que deseen hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes, a nuestra mesa. La dinámica va a ser una única ronda de preguntas, entonces por favor vamos a tomar unas 4 o 5 preguntas para que posteriormente nuestros ponentes las puedan responder. Entonces les invito a que levanten la mano para poder cederles la palabra. Buenos días, mi nombre es Luis Vidal. Bueno, primero que nada, felicidades por sus intervenciones. Gracias. Quisiera hacer un planteamiento. Me costó un poquito de trabajo, digamos, como ordenar mis ideas, pero bueno, espero que sea claro. A ver, sin poner en duda los beneficios que ha traído la ciencia y la tecnología y el uso de la razón, etcétera, también puedo ver que hay comunidades, individuos, colectividades que no necesariamente, uno, entienden qué es la ciencia, o dos, entendiéndola, pues también deciden, digamos, optar por lo que se conoce como saberes tradicionales o, digamos, proceder de una manera no necesariamente pasando por todo lo que implica el conocimiento científico, el método científico. Entonces, en el marco de los derechos humanos, ¿cómo se pueden garantizar los derechos, valga la redundancia, de estas personas que no necesariamente, como quizá la mayoría de los presentes, incluyéndome, abrazamos a la ciencia como algo positivo? Entonces me gustaría una pequeña reflexión, principalmente de la doctora Anglés y del doctor Gutiérrez, si es posible, y de alguien más que también quisiera. Gracias. Buenas tardes. Mi duda sería, o mi pregunta más bien, en relación con la libertad de investigación. Si la libertad de investigación está condicionada o limitada por algunos factores, y sobre todo si la ética pudiera precisar algún punto en que la libertad de investigación pues, encuentra límites, ¿no? O sea, y más bien también en la función del Estado como garante de la libertad de investigación, si al mismo tiempo tiene la responsabilidad de poner o de establecer o enunciar los límites éticos o de otra índole, límites por casos de interés público, no sé, que pudiera llegar a tener la libertad de investigación, y cómo asumiría el Estado esta pues, doble responsabilidad de, por un lado, proteger la libertad de investigación y, por otro lado, proteger el interés público o el bien común, poniéndole límites, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Okay, ahora aquí. Hola, mi nombre es Ismael, pertenezco al posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, que forma parte a su vez del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Mi pregunta va dirigida a la maestra Eva Bermúdez. Usted trabaja aquí, ¿verdad? Sí. En el CONACYT.
Y bueno, un poco el contexto es que ahí al interior del posgrado nos reunimos unos estudiantes justo a dialogar de estas cuestiones éticas y pues llegamos a la conclusión de que a nivel de posgrado, por lo menos en el nuestro, a pesar de que es nuevo, pues no hay un comité de ética o no hay lineamientos éticos para la aprobación de protocolos de investigación y para darle seguimiento a ellos, incluso para la propia publicación de los resultados de ellos. Entonces, justo esto pues ha sido una deficiencia, o bueno, la notamos inmediatamente por las características de las investigaciones que nosotros realizamos. Yo ahorita estudio el doctorado, pero previamente estudié la maestría en el mismo posgrado y justo fue un reto poder, pues por ejemplo, cosas tan básicas como las que mencionaba la doctora Refugio al inicio de las intervenciones, por ejemplo, como que a veces uno puede llegar como a pecar o llegar a caer en faltas éticas sin conocerlas. Entonces, esa deficiencia me parece que es estructural de los posgrados, o sea, no es solo de la UNAM, me parece que a nivel de posgrados. Y bueno, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que el CONACYT brinde asesoría o apoyo a los posgrados? Bueno, en este caso fue mediante una iniciativa de estudiantes, reconociendo la problemática de la ausencia de estos criterios éticos para la generación, primero aprobación de los protocolos, y como ya lo decía, por ejemplo, el doctor José Antonio, pues los beneficios también, o sea, no solo es ser ético, también tiene beneficios. Por ejemplo, en términos de las publicaciones, ya hay revistas que piden, por ejemplo, que los protocolos antes de su implementación sean aprobados por comités de ética. Y entonces es justo una propuesta para que el CONACYT brinde esto, o sea, para que venga desde la parte institucional, porque en este caso nosotros nos dimos a la tarea de, por ejemplo, para empezar, buscar qué es ética, qué es la ética en la investigación. O sea, ver toda esta conceptualización de la ética en la investigación, justo para proponerle a nuestro coordinador, que con toda la apertura nos dijo, bueno, qué bueno que lo hacen, porque pues de este lado nosotros no tenemos tiempo de hacerlo. Pues gracias. Okay. Atrás, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Diana Murcia, soy directora de Políticas y Normativa de la CIBIOGEM y quisiera hacer una presentación o una reflexión más bien un tanto provocadora para poder escuchar, digamos, las reacciones de algunos de los ponentes de la mesa. Yo creo que es, el título de la conferencia, que es Ciencia, Ética y Derechos Humanos, tiene tres componentes muy importantes de la discusión, y uno de ellos es que en realidad la ciencia sí ha sido abordado desde las cuestiones de la ética y de la bioética, pero no ha sido abordado desde la perspectiva de los derechos humanos. No tiene una interpretación en ese ámbito, yo no lo veo tan claro. El artículo 15 del PIES establece tres supuestos al abordar el derecho a la ciencia. Primero, el derecho a la cultura, y de hecho la relatora sobre derechos culturales, cuando habló del derecho a la ciencia, lo hiló a los derechos culturales. El segundo supuesto es el derecho a los beneficios de la ciencia, es verdad, y el tercero es el derecho a beneficiarse de las producciones científicas a partir de los derechos patrimoniales y morales. La interpretación que han hecho los órganos internacionales de derechos humanos, salvo la relatora del derecho a la cultura, ha estado enfocado en el primero y en el último, en los derechos culturales y en el derecho a básicamente la propiedad intelectual, pero no ha hecho una interpretación en relación con los beneficios de la ciencia. Y esa orfandad de interpretación del órgano natural que debería interpretar este derecho, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha desplazado las cuestiones y las reflexiones de la ciencia como derecho a la ciencia como una cuestión ética. Y curiosamente en este escenario hay una importante opacidad, y es la opacidad de la producción de tecnologías y la aceptación y viabilidad de las tecnologías a partir de comités de ética o de bioética, que son opacos para el público común, y son opacos porque son escenarios en los cuales solamente están esos expertos y especialistas. Y entonces a partir de allí se sustrae los debates sobre ciencia al público, a la ciudadanía. Entonces es algo muy interesante.
que algo que debiera estar interrelacionado, la ética y los derechos humanos, esté absolutamente partido a partir de esa situación. A tal punto que, por ejemplo, las comisiones de evaluación de tecnologías no están puestas en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, del del Consejo de los Derechos Humanos, sino del ECOSOC, porque entonces la ciencia es considerada como un escenario propio del desarrollo, y por eso, por ejemplo, el mecanismo Addis Abeba y muchos escenarios para evaluación de la ciencia están allá, están en ese ámbito y no en el ámbito de los derechos humanos. Ahora, el acercamiento que hay actualmente en el ámbito de los derechos humanos al tema de la ciencia está ligado al tema del medio ambiente. Pero, por ejemplo, yo disiento de que Escazú sea un instrumento adecuado. Y no lo es porque, solamente para poner un ejemplo, acceso a la información. Los países que tienen más avanzado el tema de acceso a la información en América Latina son México y Colombia, y son justamente los dos países que más trabas pusieron y más excepciones pusieron al principio de acceso a la información en materia de medio ambiente. Por lo tanto, allí lo que habría no sería un instrumento que permitiera hacer exigibilidad de derechos, sino que pondría cortapisas al acceso a derechos y al derecho al medio ambiente. Ahora, yo creo que si hablásemos y si empezáramos a hablar de la ciencia como un derecho, tendríamos que empezar a discutir sobre los derechos, sobre el hecho de que no todos los derechos son absolutos. Por lo tanto, por ejemplo, derecho a propiedad intelectual no debería ser absoluto, y eso lo dice la relatora sobre los derechos culturales cuando hace la interpretación sobre el derecho a la ciencia. Y eso es algo muy importante porque nos lleva a discusiones sobre, por ejemplo, la libertad de las ciencias o la libertad de los científicos, que cuando siempre llegamos a ese punto, entonces los científicos se retrotraen y dicen, un momento, ese sí es mi derecho absoluto. Entonces creo que lo que nos queda es empezar a trabajar la ciencia como un derecho y poder sacar esas discusiones a este ámbito para evitar que sigan siendo hiperespecializadas. Gracias. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la ronda de preguntas, que nuestros ponentes nos hagan el favor de contestar. No sé quién gusta empezar. Me parece que la primera pregunta iba dirigida para la doctora Marisol, sí, y para el doctor Rodrigo. Entonces, si ustedes gustan comentar. Bueno, en relación con la intervención del Luis, respecto de la ciencia, digamos, en el laboratorio, o la ciencia de los científicos duros, tenemos este conocimiento tradicional que tú hablas y la protección de este conocimiento. No necesariamente no es ciencia, ¿no? El conocimiento de nuestras comunidades y pueblos indígenas también está basado en experiencias, es ciencia, es trabajo empírico, ¿no? Que tiene una forma de sostenerse. Tan es ciencia que hay un protocolo internacional que protege su conocimiento, ¿no? El protocolo de Nagoya. Entonces quiere decir que es una ciencia diferente, ¿no? No, a lo mejor no tienen el acceso a las tecnologías, no tienen el acceso a los laboratorios, a los insumos, a los reactivos, pero están haciendo ciencia en la praxis. ¿Cómo hacer para proteger sus derechos respecto a estos conocimientos? Bueno, pues el ejemplo más tangible es este protocolo de Nagoya sobre conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, pero evidentemente lo podemos ir ampliando porque no solamente tienen conocimiento respecto de estos temas, sino de muchos otros. Y nos dan ejemplos y nos demuestran que como ellos lo han venido haciendo es mejor que como lo hacemos desde las ciencias duras, ¿no? No sé si sobre este punto Rodrigo quiere apuntar. Sí, gracias. Bueno, Luis comenzaba diciendo, sin poner en duda los beneficios que ha traído la ciencia y luego todo. Bueno, yo sí pondría en duda los beneficios que ha traído la ciencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo hoy, ¿no? En un contexto que aquí no ha aparecido del todo, yo lo quisiera subrayar. Nuestras sociedades actuales, y por lo tanto la ciencia y la producción de ciencia, está profundamente marcada por la acumulación descomunal de poder en manos de ciertos actores. Entonces, habría que pensar quién está haciendo ciencia, quién está financiando la ciencia, quién está capturando incluso instituciones científicas para producir conocimiento. Es una discusión importante porque entonces podremos entender esa ciencia en beneficio de quién y de qué está prosperando, ¿no? Hay muchas universidades norteamericanas, por ejemplo, que claramente son universidades que surgieron de la Coca-Cola, ¿no? Y por lo tanto producen conocimiento científico
para beneficiar los intereses de esos sectores. Digamos, las lógicas de acumulación están en todos lados, ¿no? No es que la ciencia es pura y es neutra, ¿no? La ciencia está, digamos, el capital está penetrando en todas esas instituciones. Y entonces, entonces, por lo tanto, yo sí dudaría de algunos de los beneficios que ha traído la ciencia, porque hay que pensar para quién, ¿no? Y luego subrayaría lo que ya dijo Marisol. El saber científico no es el único conocimiento válido. Hay otros saberes que son conocimientos válidos. El problema es que en las sociedades actuales esos conocimientos válidos están siendo desplazados por ese saber científico que en realidad es un saber ideológico que está generando, está robusteciendo los intereses de ciertos actores. Yo creo que un principio ético fundamental, ya que estamos en el ámbito de lo ético y que se relaciona con los derechos humanos y se relaciona con los beneficios, con este derecho a poder, digamos, gozar de los beneficios del progreso científico, es abrir un diálogo entre saberes. El principio ético fundamental debería de ser, bueno, la ciencia, la forma de producir conocimiento científico es una forma que proviene de la modernidad y que ha sido civilizatoria, que proviene de un movimiento ilustrado, que ha generado avances y que hay que reconocer su potencial y su capacidad. Pero no es el único. Habría que ser cuidadosos, postular un diálogo entre saberes, porque si no lo que estamos generando es un epistemicidio. En nombre de la ciencia, la destrucción de otros conocimientos muy valiosos, muy importantes, que estamos despreciando y que estamos aniquilando. Entonces, bueno, sobre ese punto yo tengo otras cosas que decir, pero pongo más adelante. Pero sobre ese punto yo quería colocar esto. Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría hablar un tanto respecto a este aspecto de lo que es el derecho a lo que se está haciendo, a la ciencia, que va de la mano también bueno, a nosotros, lo estoy hablando como científica y todo lo que se nos requiere para mantenernos en el sistema en general, en el ámbito científico. Y es un aspecto también ahí, es un poquito complejo. Por un lado es que la población pueda tener derecho al conocimiento, a lo que estamos generando, pero por otro lado también se nos pide lo que es la generación de tecnologías, la innovación tecnológica, las patentes, que también están considerados en este tipo de productividad. Entonces ahí entra en conflicto un poco esta situación, que se nos puede dar a algunos de los que estamos en este ámbito. Digo, damos la tecnología a las personas vulnerables que requieren de ese conocimiento, de esa apropiación que ahora también se está dando en el CONACYT como uno de los elementos que se tienen que manejar, que la población se apropie de las tecnologías, que es algo realmente importante, que no solo lo estemos publicando, que estemos llenándonos de puntos, ¿verdad?, sino que también la población que requiera de ese conocimiento pueda apropiarse de las tecnologías. Entonces entramos en un conflicto. Quiero patentarlo, pero también requiero, como persona que me pongo en el lugar de la población, de que esas tecnologías lleguen a mis manos. Y están uno en ese debate. Y al final de cuentas uno dice, está bien, no quiero patentar, vamos a ofrecer las tecnologías para que sea el beneficio que necesita la población, que es social, salud, ambiental y todo lo que lleva, porque también va de la mano de la parte de economía de la población. Es un poquito esta reflexión que a veces nos encontramos algunos de los investigadores en si patento o si dejo las tecnologías en manos de la población que se requiere y sobre todo la más vulnerable. Si hablamos de empresas, pues es otro asunto, pero si hablamos de poblaciones que requieren de estas tecnologías innovadoras, sustentables, ahí tenemos que doblar las manos y decir, no patentamos, vamos a dejar que se apropien de las tecnologías.
Por mí es todo en esta sesión de esta pregunta. Gracias. El doctor Sánchez, ¿quisiera comentar algo más? Nada más en relación a la pregunta de hasta dónde llega la libertad de investigación, que es algo que, pues, que hoy es muy presente, ¿no? Yo considero que la libertad de investigación, como cualquier otro derecho humano, obviamente tiene límites, pero estos límites no se pueden establecer a priori en una constitución, en un instrumento internacional. Dependen de muchos factores concretos, de muchos elementos, vamos a decirlo, materiales. Voy a mencionar solamente 3 a modo de ejemplo. La libertad de investigación tiene un primer límite ético en ese antiguo principio hipocrático de primum non nocere, primero no dañar. Uno de los límites que tiene la libertad de investigación es que no puedo dañar, por ejemplo, a otro tipo de vida durante mi proceso de investigación, sea humana, sea animal, sea vegetal, etc., ¿no? Entonces ese es un límite muy claro del derecho de libertad de investigación. Apelando a este derecho no me legitimaría, bueno, no legitimaría a cualquier investigador a dañar a alguno de estos entes con vida. Un segundo límite que tiene la libertad de investigación es académica. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente para hacer investigación hay que tener unos criterios metodológicos muy claros. No todo lo que yo considere estudio es realmente investigación, ¿no? La investigación, voy a decirlo así, el derecho a la investigación no es universalizante, sino que depende precisamente de cumplir con unos ciertos protocolos, una cierta metodología, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que el que hoy más causa, o hoy el que más debemos tener presente es una limitación económica. La libertad de investigación obviamente tiene una limitación que se basa en razones económicas. Hay un principio económico fundamental, ¿no? Cuando hay un problema y hay muchas personas con ese problema y hay mucho dinero, pues obviamente hay que atender a todas, ¿no? Y el ejemplo que se pone para ilustrar este principio económico es qué tipo de atención médica debe de ofrecer un servicio público de salud. Si aplicando este principio, pues si los recursos económicos son ilimitados, es cualquier tipo de problema de salud debe de ser atendido por un servicio público. De tal modo que tanto podría tener acceso al servicio público aquella persona que tiene que tener una operación cardíaca de urgencia, como aquella persona que quiere tener el uso de unas técnicas de reproducción asistida, como aquella persona que quiere cambiar su aspecto físico a través de una cirugía plástica. Si los recursos son ilimitados, las 3 personas o las 3 categorías tendrían que ser atendidas por un servicio público. Pero dado que en ningún país los recursos económicos son ilimitados en cualquier área, pues se tienen que crear sistemas de racionalización. Y de este modo se dice, pues si tengo una bolsa, un capital, ¿a quién lo voy a dirigir? Y pues obviamente se dirige siempre a atender las cuestiones básicas, las cuestiones esenciales, dejando de fuera a otras que no lo son. En este sentido, la libertad de la investigación sería aplicar este principio económico muy antiguo. Si tengo unos recursos económicos limitados, como cualquier país los tiene en materia de investigación y en otros ámbitos, hay que definir cuáles son aquellas áreas que se refieren a problemas sociales. Si el dinero público es el que va a financiar esa investigación, pues hay que definir cuáles son esos problemas sociales. Y ahí está la importancia hoy en día de la materialización del derecho a la investigación. Definir cuáles son esos problemas sociales y quiénes van a participar en la definición de esos problemas sociales. Muchas gracias. Desde la transmisión en línea nos pregunta Lulu Marquina si podrían los ponentes ahondar en el tema planteado por el doctor Sánchez Barroso respecto a la responsabilidad social de los investigadores. Entonces, no sé si alguien más quisiera contribuir en este punto. Bueno, yo quisiera decir algo. Como voy a un poco reiterar la idea que ya coloqué, pero que me interesaba subrayar. No sé muy bien, Lulu Marquina, a qué se refiere con responsabilidad social, pero supongo que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los investigadores, las investigadoras, con el entorno en el cual están
entorno en el cual estamos viviendo, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Y por lo tanto quería subrayar esta idea que ya coloqué. Yo creo que todos en esta mesa y en este salón estamos de acuerdo en que la ciencia debería, y así lo establece el derecho internacional de los derechos humanos, debería de ser una herramienta para garantizar el bienestar de todos y todos, ya lo decía el doctor Barroso, también la libertad de todos y todas. Quizá yo agregaría, sobre todo, de quienes están gozando de menos libertad y de menos bienestar, habría que empezar por ahí, ¿no? E insisto, nuestra sociedad está marcada por la existencia de poderes privados. Eso no lo podemos, sobre todo privados. Nunca antes en la historia del planeta había habido una acumulación de poder en manos de ciertos sectores cada vez minoritarios, ese 1% de la población que tiene el poder económico, el poder cultural, el poder mediático, para poder determinar la vida de otras personas. En otras palabras, para poder decidir sobre la voluntad de personas y colectivos. Y desgraciadamente, ya lo dije, la ciencia se puede convertir en una herramienta que incrementa esta capacidad de condicionar la libertad de otros. Por lo tanto, yo diría que un principio ético fundamental que tiene que ver con esto, con esta pregunta sobre la responsabilidad social, es pensar la ciencia para la emancipación. Eso significa en lucha contra esos poderes privados. No es solo garantizar la libertad y el bienestar en abstracto, porque eso hoy no nos dice nada. Tenemos que pensar la ciencia como una herramienta que también permita repensar el papel de esos poderes privados y no solo repensarlos, transformarlos. Yo creo que una responsabilidad de los académicos es transformar esa realidad social que está generando, por un lado, increíble capacidad de acumulación de poder simbólico, político, económico en 1% de la población y luego desplazamiento, despojo, destrucción del 99% de la población. Yo creo que esa es la responsabilidad social hoy en un país como en el que nosotros vivimos, que eso está muy acentuado. Y por eso decía yo que eso nos obliga a repensar los métodos de investigación, por lo menos en el campo de las ciencias sociales. Pensar los métodos de investigación, incluso los marcos epistemológicos de los cuales estamos partiendo. Y por eso decía yo, creo que es muy difícil que uno se haga cargo, o más bien pueda comprender y sensibilizarse sobre el dolor que padecen esas personas en situación de despojo si no está en el campo, si no está en el territorio, si no se produce junto con ellos, si no se acompañan los procesos de defensa frente a sus poderes privados. Esa ciencia yo creo que, no digo que es la única, no digo que sea solo una opción para todos, cada quien asume su papel en esta sociedad muy amplia y muy compleja. Pero a mí si me preguntan qué responsabilidad social tenemos los investigadores es acompañar los procesos de emancipación de los grupos en situación de mayor discriminación para que verdaderamente las respuestas que podamos otorgar sean respuestas liberadoras y en un sentido de bienestar realmente, porque si no nos estamos haciendo a un lado una cosa que está condicionando de una forma rotunda nuestra libertad y bienestar. Bueno, me excedí en el tiempo, pero quería decir. Claro. Un poquito retomando la pregunta sobre la libertad de investigación versus ética y esta obligación del Estado garante, ¿no?, del interés público, yo creo que cobra mucha relevancia en un espacio como este. Si desde la investigación pública o la investigación que está financiada con fondos públicos tiene que tener un sentido lógico, social y de interés público. No podemos desde todos estos centros de investigación estar dando recursos para favorecer intereses muy particulares e intereses privados. Desde el gobierno pasado, cuando nosotros revisábamos los fondos sectoriales, era espeluznante ver lo que se estaba financiando desde este centro, ¿no? O sea, en realidad, ¿a qué estamos respondiendo? ¿A qué lógicas de desarrollo? ¿A qué necesidades creadas? ¿A qué realidades inventadas? No es lo mismo la realidad estadounidense y canadiense versus la realidad mexicana, ¿no? Cuando nos dicen, es que queremos que nos vengan a decir cómo le hacen ellos para llevar a cabo la fracturación hidráulica sin oposición, es que hay un desconocimiento total de quién es el hidrocarburo. En este país, ¿de quién es el hidrocarburo? Del Estado. Allá, ¿de quién es el hidrocarburo? Del dueño del terreno. Eso cambia totalmente las lógicas. Y luego nuestra composición de población, y luego nuestra adopción y firma de tratados en materia de derechos humanos. Entonces, también creo que como el CONACYT tiene una gran responsabilidad en el tipo de investigación que financia, en las líneas, en las convocatorias que se abren,
Y por eso creo que hoy estamos en un parteaguas muy importante. Elaboramos demasiada ciencia, tal vez debería haber un repositorio que obligara a todos los investigadores de todas las diferentes categorías que están clasificadas en el CONACYT para que subieran todos los resultados de las investigaciones a ese repositorio, y en esos comités de ética de los que habla Ismael, los tutores tuvieran la obligación también de revisar esos repositorios y darnos cuenta que ya se hizo. Estamos haciendo muchísima investigación duplicada, que además no tiene aplicación. Todo se queda en papers, en artículos, en tesis, y luego, ¿cómo lo bajamos a la realidad? ¿Por qué no en la segunda tesis o en el otro que retoma ese tema ya se dedica a la aplicación y nos dejamos de estar creando ciencia básica y luego no acabamos de aterrizar? Creo que sí hay una corresponsabilidad muy interesante. Gracias. Ahora quiero agradecer en nombre de la directora general, la doctora María Elena Álvarez Bulla, a todos nuestros invitados por su participación en el ciclo de conferencias y mesas de diálogo Ciencia por México, así como a los directivos del Consejo que están presentes hoy en día, a la bióloga Carla Peregrina Oropesa, que es coordinadora de proyectos de comunicación e información estratégica, al doctor Alejandro Díaz, director adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, y al maestro Raimundo Espinosa, que es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, y a quien invito a que pase, por favor, para entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Muchas gracias. También agradecemos a la audiencia que se dio cita el día de hoy. Los invitamos a que estén al pendiente del programa de ciclo de conferencias y mesas de diálogo Ciencia por México, que se realiza en este mismo espacio todos los miércoles a las 11 horas. Que tengan un excelente día. CONACYT es Ciencia por México.